testigo de violencia doméstica, vemos que es un niño que sufre las mismas alteraciones que sufren los niños que son víctimas de violencia doméstica. Vale decir que por los dos lados presentan las mismas alteraciones neurológicas y los mismos riesgos. Se habla mucho de la violencia hacia la mujer, que es violencia de género, y que está sumergida dentro del paraguas violencia doméstica. En cada 15 segundos una mujer es asaltada en el mundo. Sin embargo, cada 10 segundos un niño es atacado y es maltratado. Debemos un poco agudizar e investigar el tema acerca del niño maltratado en la sociedad. Quiero navegar un poco el término violencia y me gustan mucho las etimologías porque las etimologías aclaran muchas cosas. Violencia viene del latín vis, fuerza física, ¿verdad? Y dio origen a vigor, a virilidad, a violar, a Viagra inclusive. Esto es porque, lógicamente, la violencia desde el fondo de la historia fue ejercida por el hombre en un 95% de los casos. Las mujeres son maltratadas por sus parejas, por una cuestión de fuerza física. Esto no quiere decir que la mujer también no sea violenta. Hoy en día, posfeminismo, las mujeres hemos copiado muchas de esas conductas y hay muchas mujeres que maltratan a los ancianos en la casa, a sus propios hijos, para disciplinarlos. Y también hay casos de maltrato del marido o la pareja. Aclaremos que agresividad no es violencia. Qué interesante saber esto, ¿verdad? Desde la etología, ¿no?, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las especies animales en su medio natural, la agresividad es una forma de defensa y de afirmación del individuo y de la especie. Vale decir que si a mí me atacan, yo me voy a defender. Esa respuesta mía es agresiva, no es violenta, es para defenderme y para afirmarme. Ahora, vemos que la violencia es un acto irracional, un acto de una mente que sin duda está enferma, pero la agresividad es un acto defensivo, que no obstante inicia un círculo, ¿verdad?, que regresa a la violencia como acto irracional. Esto es lo que sucede con la persona agresiva, aprende a defenderse, es agresiva y termina siendo también violenta y entra en el círculo vicioso de la violencia, que opera violencia, defensa, agresión y violencia. Hace una identificación con el agresor temido y la persona, que esto es un concepto de psicoanálisis, y la persona que es atacada ataca también. Y esto es lo que está pasando hoy con las mujeres. Tantos años de ataques físicos, las mujeres decidimos, bueno, nosotros también podemos, nosotros vamos a atacar, ¿verdad? Y esto sucede porque el individuo violento es la punta de un témpano en la sociedad. Abajo de él está soportado, ¿verdad?, por una familia con determinadas características que ahora hablamos, de una sociedad, una cultura y por supuesto de una base genética. Hay herencia e inclinación del individuo a ciertas conductas, ¿verdad? Entonces el individuo violento viene de una familia generalmente sociópata, no psicópata. La familia psicópata es otra cosa, o el psicópata es otra cosa. El sociópata es una persona que se crió y celebró la violencia. ¿Por qué? Porque la caricia en la familia, la caricia era una caricia negativa. Para cualquier cosa se empujan, se insultan, se pegan. Y entonces esta es la familia sociópata, el que celebra la violencia y no conoce otra forma de comunicación, porque no la ha aprendido en el seno de la casa, ¿verdad? Dentro de una sociedad, por supuesto, del darwinismo social, sabemos quién fue Darwin con su teoría de la evolución de la supervivencia del más fuerte. Cuando lo pasamos a la sociedad, resulta que incentiva ciertos cuadros patológicos, porque aquí también es la supervivencia del más fuerte, del que más dinero tiene, del que más fuerza tiene. Y la cultura individualista, esta cultura posmoderna de la que habló Bauman en posmodernidad o modernidad líquida, él decía que es una cultura del individuo nada más, donde no hay relaciones humanas, donde los vínculos, y por eso le decía líquida, se escapan como el agua entre los dedos. Y como el agua, nosotros sin principios y sin valores nos acomodamos a las circunstancias que nos convienen.
Es decir, que esto es lo que un poco nos da también la universidad, la macrovisión. No quedarnos con la microvisión de lo que está pasando en nuestro hogar. Ir más allá y estudiar las causas de esta patología, de este trastorno y de muchos otros. Entonces, el niño de testigo de violencia presenta alteración de las funciones cerebrales. Alteración de las funciones cerebrales, es decir, que hay una modificación en cerebros tan inmaduros como los niños, particularmente entre el nacimiento y los 6 años, hay una modificación de la morfología del cerebro de ciertas zonas. Un gran médico, Rory, de la Universidad de Londres, ha creado un experimento muy interesante. Reunió 43 niños de 12 años, varones y mujeres. 20 de ellos, de acuerdo con los registros de las visitas sociales, habían sido maltratados por la familia, aunque en realidad no presentaban síntomas, pero sí habían sido maltratados. Y entonces los sometió a un estudio que se llama fMRI, que es un escáner funcional del cerebro. ¿Qué es este fMRI? Bueno, es un video del cerebro en movimiento. Esto es algo muy moderno, en donde se van tomando como en vivo, como estamos nosotros ahora en vivo funcionando, se toma a través de un escáner especial el video del cerebro en funcionamiento. Y se notó que al mostrarle a los niños un rostro enojado, otro rostro calmo y un rostro triste, los niños que habían sido golpeados, que habían sido maltratados, respondían al rostro enojado. Y entonces ciertas zonas del cerebro comprometidas en la respuesta emocional se encendían. Quiere decir que a pesar de que no tenían síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Había síntomas neurales, porque todo se registra a nivel neurológico, todo queda allí. Entonces, descubrió el doctor Rory que hay un estado de hipervigilancia constante en el niño maltratado, al igual que los soldados en combate o los soldados que regresan del combate. Se activan las zonas que tienen que ver con la detección de amenazas en torno al ambiente, ¿verdad? En todo lo que puede realmente amenazarlos, y entonces se activa una respuesta de adaptación en esas zonas, ¿verdad? Por eso estos niños se han adaptado a la violencia, ¿verdad? Porque no tienen otra forma para sobrevivir, ¿verdad? Las zonas del cerebro afectadas en los niños maltratados. La amígdala, ¿verdad? Que se encuentra como estructura principal del cerebro límbico, el cerebro de las emociones, que procesa el miedo, ¿verdad? Y la respuesta a la adaptación de ese miedo. La ínsula, ¿verdad? Que se encuentra justamente no dentro forma parte de la corteza cerebral, no está dentro de lo que es el cerebro límbico, que es el cerebro que procesa todas las emociones. Está en una zona paralímbica, ¿no? Que lo está como bordeando. Y entonces está formada por 2 zonas, una zona que es somatoperceptiva, vale decir que tiene que ver con las percepciones corporales, ¿verdad? Con los sentidos, y una zona insular, la ínsula anterior, que en efecto tiene que ver y capta todas las emociones de placer y las emociones de displacer del ambiente, y entonces las capta, las procesa y las envía inmediatamente a la amígdala, ¿no? Y la amígdala hace el almacenamiento de eso, ¿verdad? Entonces la amígdala, y acá la vemos en un movimiento. La amígdala, que viene del griego almendra, es un órgano que en realidad es un conjunto de núcleos de células neuronales que se encuentra en la profundidad de los lóbulos temporales, ¿verdad? Y vemos que la amígdala cerebral es un 12% más pequeña en los niños maltratados. ¿Por qué? Por pérdida de tejido, ¿verdad? Aunque en realidad están siempre hiperalertas y hay un gran volumen en cuanto a la percepción de las amenazas del ambiente. El doctor Coleman habló de secuestro amigdalar, quiere decir que la amígdala solamente está ocupada
de registrar estas señales posibles de peligro alrededor. Con lo cual el miedo es una constante, ¿verdad?, en estos niños maltratados. Y la ínsula, donde reside la empatía, el reconocimiento de emociones que se mandan luego a almacenar a la amígdala. Acá la vemos en un movimiento y se encuentra en la profundidad de la corteza cerebral, en la cisura de Silvio, que es una de las cisuras más importantes del cerebro. Entonces, los niños con este problema son menos empáticos, son niños que tienen problemas de apego, son niños que van a ser realmente personas que terminan siendo en el fondo sociópatas. Claro que si a estos niños le agregamos un cerebro psicópata, porque hay cerebro psicópata, esta es la teoría de James Fallon, un gran psiquiatra, ¿no?, que escribió el psicópata interno. Realmente existe un cerebro psicopático que se puede disparar mucho más en un ambiente en donde prevalece la sociopatía, ¿verdad? Mientras que un psicópata en un ambiente con padres que lo aman puede no ser un psicópata o dispararse. Esto mismo descubre James Fallon, porque se realizó un fMRI de su cerebro y descubrió que él también tenía una conformación psicopática y se preguntó, pero ¿cómo yo soy una persona tan útil a la sociedad? ¿Cómo he podido recibirme y trabajar? ¿Qué es lo que pasó? Y luego se descubre y lo consigna en su libro que tuvo padres que lo amaron, tuvo padres que lo comprendieron, que no le pegaron, ¿verdad? Padres que le dieron, porque en la vida de alguien que sufre siempre, si es una persona finalmente adaptada, hay alguien que le está poniendo esa mesura, hay alguien que lo está amando y que le está diciendo todo está bien. Qué importante que es la familia en este sentido. Entonces, el niño testigo o víctima de violencia es vulnerable a enfermedades mentales. Esto sin duda. Trastornos de personalidad. Ustedes saben que una cosa es una persona y otra cosa es la personalidad. Una persona es el individuo humano y la personalidad es este patrón de conductas constantes que tenemos de reacción frente al entorno y frente a la realidad. Y entonces vemos que aquí hay muchos trastornos de personalidad que generalmente son el trastorno antisocial, que es el que más se ve, ¿verdad?, entre estos niños. La alteración del afecto, ¿verdad? En la alteración del afecto, porque el afecto en realidad es todo este matiz de la experiencia sensitiva, ¿no?, de la experiencia sensible. Y entonces vemos que esta alteración del afecto da ataques de pánico, por ejemplo, hipomanía, da depresiones también endógenas, ¿verdad? Da trastorno bipolar, es decir, hay muchos trastornos que se ven y se estudian en estos niños. Qué importante que es la familia y qué importante que es que esto realmente se sepa, que estudiemos estas cosas en detalle, para saber que no tenemos que disciplinar a nuestros niños pegándoles, por ejemplo. Hoy en día ya se sabe que esto es un error. Está bien, antes lo podíamos haber hecho nuestros padres con nosotros, pero ahora hay pruebas científicas que nos dicen que esto no se puede hacer. No le peguemos para disciplinarlo, porque eso es nada más que la frustración del momento. Y otra de las cosas, ¿no?, que determinan también el niño de riesgo, el niño testigo de violencia, es este mundo tecnologizado, militarizado, con los videojuegos, donde todo es matar, donde todo es vencer. No sometamos a los niños a estos juegos virtuales, porque estamos haciéndolos testigos de violencia, sin darnos cuenta, pero bueno, ahora lo sabemos. Y otra de las cosas interesantes de esto es la alteración de las conductas de apego, para decir que los niños no van a tener problemas de confianza y problemas para relacionarse con su entorno. Entonces, las diferentes reacciones, pero tienen el mismo factor de riesgo neural, porque dijimos que a nivel neurológico todo se registra. Hay niños que mientras los padres se golpean, se pegan, se insultan, sufren, pero hay otros niños, ¿verdad?, que mientras los padres se golpean,
El niño usted lo ve que juega, que sigue jugando, que da vueltas carnero, como decíamos en Argentina, que se divierte, y entonces no le preocupa. Y los padres dicen, no, pero mi nene no tiene nada, porque nosotros nos peleamos y en realidad él no hace nada porque no se da cuenta, él está jugando, y la realidad es que lo está registrando. Y esto lo ha descubierto el doctor Iman Rory en la Universidad de Londres, en la Escuela de Londres, donde justamente registró niños que no tenían síntomas, pero sin embargo tenían síntomas, digamos, morfológicos, habían cambiado, había zonas diferentes en cuanto a la respuesta de estímulos emocionales. Qué importante que es entonces ver todo esto, que en la Universidad de la Familia lo vamos a hacer en capítulos especiales con grandes profesores.